Más de 33 millones de personas han perdido el trabajo desde que comenzó la pandemia. Los más castigados son los latinos. 2 de cada 10 hispanos están desempleados. Y un asistente personal del presidente Trump contrae el virus. El contagio ocurre cuando el gobierno rechaza las guías de reapertura sugeridas por los CDC. Y el cloro y las toallitas desinfectantes no se consiguen por ningún lado, pero la fabricante dice que trabaja sin descanso para que pronto puedan cubrir la demanda. Buenas noches. El COVID-19 hunde cada vez más a la economía. Más de 3 millones de personas solicitaron la semana pasada beneficios de desempleo. En total, en 2 meses, más de 33 millones de personas han perdido el trabajo. California es el estado más impactado. Solo la semana pasada hubo ahí 318,000 solicitudes de ayuda. Le siguen Texas, Georgia, Nueva York y Florida. Y el desempleo afecta a los latinos más que a ningún otro grupo. Una encuesta muestra que el 20% de los adultos latinos ha perdido el trabajo. Es 1 de cada 5, frente al 16% de los afroamericanos y el 11% de los anglosajones. Y empresas gigantes como Uber no se escapan de esta debacle económica. Uber anunció el despido de 3,700 empleados de tiempo completo. Esto es el 14% de toda su fuerza laboral. La mayoría de los despidos trabajan en atención al cliente y en sus equipos de reclutamiento. La empresa ha visto caer en picada las solicitudes de viajes desde que comenzó esta pandemia. Y como ya veíamos, los latinos son quienes se llevan la peor parte. Pero existen varias organizaciones que ofrecen ayuda a hispanos con o sin documentos para recibir beneficios ante la falta de trabajo. Carla Mesola tiene esa información. Son millones de personas que llevan ya semanas desempleadas viviendo de los pocos ahorros que tenían. Quienes eran el sustento de la familia viven hoy en la incertidumbre. Ha tocado obviamente ahorrar, ha tocado recortar de pronto algunos lujos que uno se daba. Semanas muy difíciles por la misma situación pues de que uno se tiene que mantener y no hay de dónde. Y es que muchos negocios siguen sin reabrir. El desempleo provocado por la pandemia del coronavirus afecta principalmente a los hispanos, que ahora lideran el mayor número de despidos por encima de los demás grupos. Se están comiendo los poquitos ahorros que tenían y están viviendo de las tarjetas de crédito y endeudándose más. Es importante tener en cuenta que cada estado ofrece distintos tipos de alivio para personas sin empleo, que van desde recibir una despensa hasta la ayuda con el pago de algunas facturas. Y aunque la comunidad indocumentada no califica para el alivio financiero que está enviando el gobierno, sí tienen otras opciones. Hay muchos gobiernos locales, por ejemplo, en todo el estado de California o Dallas y Houston, por ejemplo, que están dando beneficios directamente ayudando con la renta, ayudando con salario perdido, y no importa su estatus de inmigración, si es residente legal o ciudadano americano, todos pueden aplicar. Organizaciones como Unidos US, Chirla o LULAC, entre otras, ofrecen información a través de sus páginas web sobre cómo obtener estos beneficios que podrían hacer la diferencia en la vida de millones de familias latinas. Carla Amesola, Noticias Telemundo. Si algo ha salido a la luz con esta pandemia es la solidaridad entre las personas. Me acompaña vía Skype Carolina Rubio McWright, quien a través de su fundación Tocando Tierra educa y ayuda a la comunidad inmigrante de Nueva York. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por tenerme. Platícame, ¿qué es Tocando Tierra? Mira, Tocando Tierra es una fundación donde empoderamos a los inmigrantes, donde aprenden sus derechos, pero pues en este momento nos tocó girar y para poder estar ahí para nuestra comunidad. Entiendo que has estado muy preocupada especialmente por las mujeres trabajadoras, empleadas domésticas sobre todo. ¿Cómo están viviendo ellas esta crisis de salud? Ellas han estado trabajando hasta que se enferman y terminan en casa con sus hijos sin poder lograr recursos, ir a comprar comida. Entonces nos ha tocado organizarnos para poder ayudarlas a que puedan sobrevivir esta situación tan difícil. ¿Cuál dirías tú que es la principal preocupación o las principales preocupaciones de la comunidad inmigrante en Nueva York en medio de esta emergencia? Mira, en este momento es comida. Nadie tiene trabajo porque desafortunadamente los empleadores que deberían estar pagándoles en este momento en casa no lo están haciendo. ¿Te parece que están siendo olvidados por las autoridades?
Absolutamente. Vemos que en los colegios no están ayudando a las familias porque no están dando los servicios en español, sino todo en inglés. Entonces estas mamás están preocupadas por la comida, por el arriendo y también en poder enseñarle a sus hijos con información que está en inglés, ni siquiera está en español. Entonces realmente están en una situación muy estresante. Entiendo que entre el apoyo que están dando está una iniciativa para ayudar a 30 familias con comida, ¿cierto? ¿Cómo ha sido recibida esta ayuda? Tenemos voluntarios que llevan la comida a las casas de estas familias. Entonces realmente ha sido una forma en donde estas mujeres se ven visibles en una comunidad donde generalmente son ignoradas o son invisibles. Sí. Entonces ha sido muy lindo ese apoyo que hemos tenido en la comunidad. Pues es importantísimo lo que hacen, Carolina, de verdad que los felicito y te agradezco el tiempo para platicar con nosotros. No, claro que sí, muchas gracias. Espero que más personas en la comunidad se inspiren para poder ayudar a nuestros hermanos y nuestra familia latina. Sí, espero que sí, así sea. Muchas gracias. Los casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos ya superan el 1.250.000. Más de 75.000 personas han muerto. Y ahora el virus llegó a la Casa Blanca. Uno de los asistentes personales del presidente Donald Trump se contagió. Trump ha dicho que se somete a pruebas diarias y hasta el momento ha dado negativo. Cristina Londoño tiene el reporte. I've had very little personal contact with this gentleman. Tuve muy poco contacto con ese caballero, dijo el presidente Trump de uno de sus mayordomos personales, quien le servía las comidas y dio positivo al coronavirus. Aseguró que tras enterarse, él y el vicepresidente Mike Pence dieron negativo a pruebas del COVID-19. Es irresponsable porque no está siguiendo las recomendaciones del CDC y porque no hay garantía de que así haya tenido el test negativo en este momento, él no vaya a desarrollar el virus. El doctor Lovelo destaca que el virus puede demorarse hasta 14 días incubándose y que el presidente y el vicepresidente deberían estar como mínimo en cuarentena y no seguir con eventos sin ni siquiera cubrirse con una máscara para proteger a los demás. Poniendo un mal ejemplo, no hay ninguna otra forma de explicarlo. Y ese no es el único motivo de indignación contra la administración Trump. Que el gobierno rechazó recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades sobre cómo debería ser el proceso de reapertura. La Casa Blanca dice que rechazó las 17 páginas de recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades porque todos los estados tienen condiciones y contagios distintos y no necesitan proceder de la misma manera. Aquí va a haber un riesgo hasta que exista una vacuna y eso puede demorar un año y medio. No podemos estar un año y medio sin funcionar, así que lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es a tomar todas las medidas posibles para protegerlo lo más posible. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, por lo pronto el gobernador de California dio ya detalles de cómo será la reapertura en su estado a partir de mañana, viernes. En esta fase, librerías, tiendas de ropa, de juguetes, florerías podrán reabrir, pero solamente con entregas afuera de sus instalaciones. Los empleados tendrán que usar equipo de protección. También se prepara para reabrir el centro comercial Disney Springs en Orlando, Florida, el próximo 20 de mayo. La compañía Disney reanudará las actividades en algunos de los restaurantes y tiendas de esa zona, pero mantendrá todavía cerrados los hoteles y los parques temáticos. Bueno, todos los días surge nueva información sobre el coronavirus. Hoy está con nosotros la doctora Marty para aclarar todas nuestras dudas. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Doctora, déjeme comenzar hablando de la reapertura del país. Para este fin de semana ya prácticamente la mitad del país estará reiniciando sus actividades de una forma o de otra. ¿Le preocupa? ¿Estamos a tiempo? ¿Cuál es su impresión? En los Estados Unidos la pandemia todavía estamos en la mesa. O sea, no hemos todavía empezado a bajar de la curva. O sea, lo estamos haciendo antes de tiempo. Eso es parte del problema. Y por supuesto, en algunos lugares, como aquí en el sur de la Florida, estamos prestando una atención con una delicadeza enorme para tratar de hacerlo de una manera que no sea muy peligrosa. Pero en otras partes de los Estados Unidos lo están haciendo de una manera que es peligrosa. Bien. Ahora, doctora, también hemos escuchado de países como Suecia, que de hecho ni siquiera cerraron sus economías y apostaron por otras medidas. Ya se dice que están generando una inmunidad colectiva, o ese es el objetivo. ¿Cómo funciona esto?
La idea de herd immunity, que es eso que tú estás hablando, es una idea que trataron en Inglaterra y fue un falle tremendo. Inglaterra tiene el peor problema de COVID de toda la parte de Europa ahora. Sé que usted ha hablado sobre estudios que sugieren que el COVID-19 puede quedar suspendido en el aire, en partículas de aerosol, incluso viajar en el aire, ¿cierto? Y se decía que no, que por el aire no podíamos contagiarnos. En fin, ¿qué nos puede decir al respecto? Ahora se han podido hacer otros estudios en varios lugares, aquí en los Estados Unidos, también en China, en cual se ha cierto descubrimiento que ya se sabe que el virus puede llegar a larga distancia. Por ejemplo, un estudio aquí de MIT que pudieron demostrar que cuando una persona tose con COVID, el COVID puede llegar hasta 27 pies. Es una distancia bastante lejos. Doctora, yo le agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Bueno, desde el inicio de la pandemia, encontrar cloro y toallitas desinfectantes ha sido todo un desafío. La demanda ha crecido un 500% y la fabricante asegura que multiplica su producción para cubrir una necesidad que es inédita. Ale Alfaro reporta. Este papá y sus hijos salen a hacer ejercicio con frecuencia. Al llegar a casa toman medidas para prevenir el COVID-19, pero se les está acabando el aerosol desinfectante que utilizan y también las toallitas. Ha sido virtualmente imposible conseguir los pañitos de marca Lysol o Clorox y así como el spray también. No encuentran los productos ni en las tiendas ni en línea. De hecho, mi esposa hace unas cuantas semanas puso una orden online o ha puesto varias órdenes online y se las ha cancelado tanto la tienda como el distribuidor online. La llegada del coronavirus disparó la demanda de productos de desinfección para el hogar como toallitas y aerosol. Sus etiquetas dicen que eliminan el 99.9% de los virus y bacterias. Esta tarde buscamos en algunas farmacias y supermercados del suroeste de Miami, pero solo encontramos estantes vacíos. Esperamos mejorar esa situación en el verano, dijo el director de Clorox a nuestra cadena hermana de noticias NBC. Reveló que la demanda por sus productos ha aumentado en un 500% y que están trabajando para aumentar la producción y mantener a sus empleados seguros. Nuestras plantas operan 24 horas al día, 7 días a la semana y estamos enviando productos a las tiendas y también a los comercios en línea. Pero al llegar a las tiendas los productos se agotan y en plataformas como eBay, los pocos que se encuentran, hay quienes los están vendiendo a precios exorbitantes, como estas toallitas de Lysol a $320. ¿Qué le parece? Bueno, ICE confirmó la primera muerte por COVID-19 de un inmigrante bajo su custodia. Su nombre era Carlos Escobar Mejía, era un salvadoreño de 57 años que padecía diabetes. Su hermana está denunciando las pésimas condiciones en el centro de detención de Otay Mesa, California. Guadalupe Venegas tiene el testimonio. Eso no es justo, por favor, no hagan eso, todos somos humanos. Rosa está devastada porque no pudo evitar la muerte de su hermano menor Carlos Escobar, de 57 años, tras contagiarse con COVID-19 mientras estaba bajo custodia de ICE en el centro de detención de Otay Mesa. Fue detenido en enero tras décadas viviendo en el país como indocumentado, sin saber que nunca volvería a ser libre. Los muchachos ahí están pidiendo a gritos por salir, no quieren estar sufriendo. El pasado 15 de abril, Carlos, quien era originario de El Salvador, tuvo una audiencia donde se le negó la libertad condicional. ICE informa que un juez de inmigración le negó la fianza el 15 de abril tras considerarlo un riesgo de fuga. Sin embargo, una abogada quien lo representó en el pasado sostiene que él debió haber sido liberado. Carlos, de verlo, podía saber cuán mal estaba su salud. Él padecía diabetes. Los que han logrado salir de Otay Mesa hoy denuncian las condiciones dentro del centro de detención por la falta de atención y falta de medidas sanitarias. Para la familia de Carlos, la pesadilla aún no termina. A pesar de que la muerte de Carlos es completa responsabilidad del Departamento de Homeland Security, lo primero que hicieron fue llamarla a ella ayer inmediatamente que tiene que pagar los $1,700 para la cremación. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Qué difícil. Este domingo, 10 de mayo, se celebra el Día de las Madres en casi todo el mundo, pero en México, el gobierno capitalino de la Ciudad de México propuso posponer la celebración hasta el 10 de julio. En su lugar, habrá un festival digital para que todos se queden en casa.
Los restaurantes, que suelen estar llenos en este día, solo podrán dar servicio a domicilio. La pérdida económica puede ser enorme porque se estima que los mexicanos gastan $2.000 millones en esta fiesta. Y seguimos ahí en México. Hoy los casos confirmados son casi 30.000 y hay cerca de 3.000 personas fallecidas. El virus golpea duro en los hogares de ancianos. En Nuevo León, uno de esos centros reportó más de 50 personas contagiadas. Víctor Silva tiene la información. Nos vamos con él. Víctor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. De acuerdo con las autoridades sanitarias, las personas de la tercera edad podrían haberse contagiado debido a que una cocinera presentaba los síntomas y fue mal diagnosticada. La noticia se esparció como el virus. En la casa de retiro Luis Elizondo, las camillas y las ambulancias entraban y salían. Afuera, familiares querían saber algo sobre sus seres queridos. Elías recibió la noticia de que su padre de 80 años es positivo de COVID-19, pero está estable. Tenemos que esperar los 14 días a ver los síntomas de la tos, de la cabeza, de todo eso, a ver si no se pone grave. Al menos 47 adultos mayores y 3 empleados de la casa hogar están infectados según las autoridades, pero el médico de la estancia asegura que podrían ser más. Pudiéramos considerar que ya todo el asilo se pudiera tratar como positivo, aunque haya casos negativos. De los 50 confirmados, 42 pacientes han requerido traslado a hospitales y 5 se encuentran en estado crítico. Los demás permanecerán en cuarentena bajo la lupa de la Secretaría de Salud. En otro asilo de Tabasco, el coronavirus cobró la vida de una persona y dejó a casi una veintena de contagiados. Los 2 brotes preocupan porque los adultos mayores son altamente vulnerables al virus. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Brasil podría ser el nuevo epicentro global de la pandemia. Lo predicen investigadores que ven que su tasa de mortalidad refleja un aumento similar al de Estados Unidos. El gigante sudamericano podría alcanzar más de 64.000 muertos en la primera semana de junio. Y en El Salvador se han tenido que implementar medidas más drásticas para contener el coronavirus. El país centroamericano entró hoy en cuarentena absoluta. Las autoridades buscan que los ciudadanos se mantengan en casa. Nos vamos a despedir con imágenes muy alegres. Catherine Dawson y su hija recién nacida, Rubí, se fueron del hospital con aplausos. Esto es en Inglaterra. Las dos se recuperaron del COVID-19 después de 37 días de luchar por sus vidas. Se necesitan más historias de estas que nos llenen de esperanza. Así vamos, un día a la vez. Buenas noches.